opinión, ese fue el error que desde ese momento sepultó completamente las opciones presidenciales de Paloma Valencia. Podríamos casi que concluir que esta primera vuelta ha sido casi que lapidaria para las aspiraciones de presidencia de Iván Cepeda. Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson y el día de hoy quería reaccionar brevemente a lo que fueron las elecciones presidenciales en Colombia, que tuvieron como resultado en primera vuelta la victoria de Abelardo de la Espriella y un segundo lugar de Iván Cepeda, ambos candidatos que pasan a segunda vuelta. En primer lugar, hablar de Abelardo de la Espriella y, como he mencionado en otros videos, de una campaña completamente impecable, entendiendo a la perfección primero la necesidad que tiene actualmente la población colombiana y además entendiendo la forma de llegarle a la población colombiana. El discurso de Abelardo no es ni muy elaborado, ni muy rebuscado, ni muy intelectual, y eso está perfectamente establecido y perfectamente bien hecho. Así es como tiene que establecerse una campaña presidencial. La idea no es parecer el más intelectual ni el más inteligente, sino ser capaz de demostrarle a la ciudadanía a partir del discurso que se es la persona más apta y propicia para ocupar el gobierno del país. Algo que él ha sabido hacer a la perfección y que ningún candidato pudo imitar. Ningún otro candidato pudo conectar con la población colombiana de la forma que él lo ha hecho desde el principio. Porque el tema no es simplemente decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar o lo que el candidato cree que quieren escuchar, que es lo que generalmente hacen los candidatos en campaña electoral. Tratan de manipular el discurso a la máxima expresión, esperando que quizá la ciudadanía conecte con ellos, pero siempre con un cálculo electoral. Y esto, después de tantos años de verlo repetido una y otra vez, para la población ya es bastante evidente. Creo que ya la población colombiana reconoce en general cuando están intentando engañarlos. La forma de hacer política de Abelardo de la Espriella, siendo de una forma tan espontánea y prácticamente sin ningún filtro, sin ningún tipo de corrección política, realmente le ha llegado a la ciudadanía, que era lo más importante. Porque mientras otros candidatos intentan directamente caer bien, como fue el caso de Paloma Valencia, un fracaso total y absoluto, Abelardo, por el contrario, simplemente fue Abelardo y es prácticamente el único candidato que uno podría decir que fue honesto a sí mismo a lo largo de la campaña. Esa estrategia de ser transparente en sus palabras, sin ningún tipo de filtro, sin duda lo diferenció del resto de candidatos con los que disputó esta primera vuelta electoral. Y el contraste más evidente se presenta obviamente con Paloma Valencia. Prácticamente toda la campaña que hizo Paloma Valencia para su aspiración presidencial estuvo basada en la constante contradicción y en la búsqueda casi que ridícula de caerle bien al público, de generar lástima, de victimizarse. Obviamente todas estas características propias de la campaña de Paloma Valencia le jugó completamente en contra, porque fue completamente incapaz de llegarle a la ciudadanía. En ningún momento generó ese fervor ciudadano que, por el contrario, Abelardo sí generó desde el principio. Paloma Valencia pensó que simplemente con ser la protegida de Álvaro Uribe Vélez le bastaba para ganar estas elecciones. Sin embargo, su campaña fue un error tras otro. El primer error que creo recordar fue cuando en su precandidatura tomó como eslogan "las mujeres con power" o Paloma con power, una ridiculez por el estilo. Paloma tiene power con amor, Que obviamente no tiene ningún tipo de conexión emocional ni en el vocabulario con los colombianos. Se descachó tremendamente, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho Abelardo, en su caso, tomando la simbología y el nombre del tigre. Una palabra y un concepto bastante utilizado en el país. No por nada uno de nuestros futbolistas más importantes en la historia es precisamente el Tigre Falcao. Abelardo entendió esto con perfecta claridad y Paloma fue completamente incapaz de entender a la población colombiana. En ningún momento lo hizo. Más adelante cometió un error mucho peor y esta vez sí estructural en lo que sería su campaña política para la presidencia. A diferencia de lo que fue el eslogan de Paloma con Power, que era ridículo, pero que no afectaba notablemente la votación. Y esto fue la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, basado únicamente en un tema de votación en lo que fue la consulta de la centro derecha en Colombia. Desde el principio se evidenció como un error garrafal, y no por la condición de homosexual de Juan Daniel Oviedo, sino realmente por la contradicción que implicaba tener a alguien como fórmula vicepresidencial que contradecía muchos de los valores y principios
principios que supuestamente defendía Paloma Valencia y el Centro Democrático. En mi opinión, ese fue el error que desde ese momento sepultó completamente las opciones presidenciales de Paloma Valencia. Pero no siendo suficiente con este gravísimo error, lo que empezó a hacer Paloma Valencia fue tomar una postura victimista por ser mujer. Lo que haría cualquier feminista radical, ella empezó a establecerlo como una estrategia de campaña. Porque la teoría que ha hecho Camino es que usted, por moverse al centro, perdió la derecha y que la derecha se fue con Abelardo de la Espriella. ¿Algo de eso puede haber? Yo creo que hay un tema que es mucho más complejo que Juan Daniel Oviedo, y es ser mujer. En un país donde por más de 200 años de historia, todas las mujeres les dicen no. Ese es un reto grande en esto. Para generar lástima, quizá, y de pronto robarle un voto al centro o un voto a la izquierda, aunque eso fuese completamente improbable. Y no siendo suficiente con eso, a lo largo de toda su campaña presidencial, decidió aliarse con toda la clase política que tanto desprecio está generando actualmente en el país. Entonces, mientras Abelardo se mantuvo limpio de esas alianzas, lo que hizo Paloma Valencia fue agarrarlos a todos, pensando quizá que eso le podía generar votos. Yo, en el fondo, y como lo he comentado en otros videos, en realidad creo que la estrategia fue un sacrificio a Paloma Valencia. Creo que se tenía claro que no podía jugarse bajo las mismas reglas que estaba jugando Abelardo de la Espriella, y que más importante que la victoria de Paloma Valencia, lo esencial en realidad es la derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta. De esta forma, diferenciando ambas campañas, una campaña de Abelardo de la Espriella completamente limpia y una campaña de Paloma Valencia llena de esta clase política tan despreciable, lo que iba a generar es que en una eventual segunda vuelta en la que ganara Abelardo, como sucedió, es que todos estos apoyos ganados por Paloma Valencia en su campaña pasarían limpiamente a la campaña de Abelardo de la Espriella. Seguramente gran parte de la gente y de los partidos que decidieron apoyar a Paloma Valencia prefieran a Abelardo antes que a Iván Cepeda en la presidencia, por lo que al final probablemente lo que se esté garantizando o intentando garantizar es la derrota en segunda vuelta por parte de Abelardo de la Espriella. Sea o no sea así, hubiese una estrategia por parte del Centro Democrático y de Álvaro Uribe para sacrificar a Paloma y darle mayor ventaja a Abelardo. El caso es que la campaña de Paloma Valencia para la presidencia fue un rotundo fracaso. Muy esperable, eso sí, era muy esperable que se diera de esta forma, por todos los elementos que ya he mencionado a lo largo de este video y a lo largo de los videos que he hecho antes. No había ninguna manera de que Paloma Valencia pudiese pasar a segunda vuelta y muchísimo menos ganar la presidencia del país. Sin embargo, los medios de comunicación y gran parte de la clase política del país quisieron convencernos de lo contrario. Quisieron supuestamente vendernos la idea de que Paloma Valencia era una gran candidata, cuando en realidad nunca lo fue. Realmente nunca fue una buena candidata. Realmente nunca tuvo ninguna oportunidad de ganarle ni a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella. Lo que sí la mayoría no esperábamos es que sus niveles de votación fuesen tan bajos, casi al nivel de Sergio Fajardo, un candidato conocido ya históricamente por no generar absolutamente nada en la población. Quizás sea pronto para decirlo, seguramente todavía lo es, pero esta candidatura presidencial de Paloma Valencia probablemente haya enterrado sus aspiraciones políticas a futuro, porque no fue únicamente que perdió, sino fue seguramente uno de los mayores fracasos en la historia moderna de la política colombiana. Así las cosas, tenemos entonces la victoria contundente de Abelardo de la Espriella en primera vuelta, llegando a la población colombiana, abarcando desde el discurso de las necesidades del pueblo, y por otra parte tenemos el fracaso rotundo de Paloma Valencia. Al que no he mencionado tanto es a Iván Cepeda, que si bien pasó a segunda vuelta, sin duda la votación estuvo muy por debajo de sus expectativas. Él mismo creía supuestamente que iba a ser presidente en primera vuelta. La realidad, por desgracia para el petrismo y por desgracia para el progresismo y por fortuna para los colombianos, fue totalmente diferente. No fue únicamente que va a llegar a una segunda vuelta, sino que además lo hace como el segundo puesto, cuando la mayoría de las encuestas, si no la totalidad, indicaban que él sería el ganador de la primera vuelta. Pero esto en el fondo tampoco nos debería sorprender, y no es porque la izquierda no sea una de las mayores fuerzas electorales en el país, sino que realmente Iván Cepeda no genera absolutamente nada. Todos sus discursos son leídos de un papel, toda su votación es herencia de Gustavo Petro, y todo, absolutamente todo lo que dice no genera ningún
ningún tipo de conexión con la ciudadanía, algo que Abelardo de la Espriella sí ha sabido hacer perfectamente. La izquierda optó más por buscar un candidato más radical que Petro, pero con menos elocuencia, y eso es bastante importante en campaña política. Petro puede ser un borracho, un exguerrillero y una de las peores elecciones que ha tomado Colombia en su historia, pero algo que él sí tiene es capacidad de conectar con la ciudadanía. Ese fue uno de los grandes motivos por los cuales llegó a la presidencia del país. No fue simple coincidencia, y aún así Rodolfo Hernández, sin hacer campaña en la última semana antes de elecciones, lo puso a sudar frío hasta el final. La diferencia en votación entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no fue tan amplia, y fue en un país que todavía tenía mucha expectativa de la izquierda en el poder. Hoy en día mucha gente está decepcionada con lo que hizo Gustavo Petro en la presidencia, con la inseguridad que le volvió a traer al país, con la incertidumbre constante en el sistema de salud y con unos niveles de corrupción tan grandes que hacen parecer honestos a nuestros gobernantes de antes. Si tenemos eso en cuenta y a eso le sumamos que Iván Cepeda, a diferencia de Gustavo Petro, no es capaz de generar ningún sentimiento en la población, que no es capaz de conectar con la ciudadanía para nada, y si además de eso le añadimos que Abelardo de la Espriella, a diferencia de Rodolfo Hernández, sí va a hacer campaña hasta el final y va a hacer lo que sea posible y lo que sea imposible para ganar la presidencia, podríamos casi que concluir que esta primera vuelta ha sido casi que lapidaria para las aspiraciones de presidencia de Iván Cepeda. Pero no hay que confiarse, y mucho menos con la izquierda, porque la historia nos indica que son expertos en la trampa y la mentira, por lo que esta guerra toca lucharla hasta el final. Sin embargo, todo indica que Abelardo de la Espriella sin duda está perfectamente posicionado para ganar la presidencia del país. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y coméntame qué opinas de la segunda vuelta presidencial en Colombia. ¿Cómo ves a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda? ¿Cuál crees que sea el futuro del país? No siendo más, nos veremos en una próxima ocasión. Chau.